Quisiera enviar desde aquí, desde La Habana, Cuba, un saludo caluroso a todos los amigos que tengo en Brasil. Me presento. Mi nombre es Joanny Sánchez. Tengo el deseo tremendo de viajar a vuestra tierra y sé que se están haciendo muchas gestiones para que se pueda lograr. Por ejemplo, aquí en mis manos tengo la carta que envió el senador Eduardo Suplicy a pues la parte que tiene que ver con relaciones exteriores de vuestro Senado, y también tengo la carta de invitación hecha ante notario del realizador Dado Galbao, un realizador brasileño que ha hecho un documental sobre el estado del periodismo en Cuba y el estado del periodismo en Honduras. Participé en ese documental como testimoniante y en febrero del próximo año 2012 tengo la intención, el deseo enorme de poder estar en la presentación del documental en Jequié, Bahía. Lamentablemente se me impide salir de mi país. No he cometido ningún crimen, sencillamente por escribir, narrar mi realidad, hacer un periodismo crítico, pues se me ha condenado a la inmovilidad insular. Los cubanos en este siglo XXI, ya casi llegando el 2012, estamos impedidos de entrar y salir libremente de nuestro propio país. Las llamadas reformas migratorias tan esperadas y añoradas por millones de ciudadanos de esta isla pues han sido postergadas otra vez. He apelado a todos los mecanismos legales, ciudadanos, a través también del periodismo, he denunciado lo que me ocurre. Sin embargo, nada ha podido solucionarse. Sigo impedida de viajar. De manera que quisiera enviar a través de este pequeño video, de este pequeño mensaje, un pedido muy respetuoso, muy humilde a la presidenta de Brasil, la señora Dilma Rousseff. Sé muy bien que ella conoce en carne propia lo que es la desproporción de poder entre un gobierno y un individuo, lo que es el control excesivo, la represión. Entonces me gustaría apelar a precisamente ese conocimiento histórico y personal que tiene de algo parecido a lo que yo estoy viviendo y pedirle que por favor interceda por mí. Ya yo he hecho todo lo que está en mis manos, a mi alcance, y el muro del control, el muro de la censura, el muro que me impide viajar libremente y retornar a mi isla parece no moverse. Ayúdeme, por favor. Muchas gracias. O mundo precisa se comprometer em geral, e não é possível fazer da política de direitos humanos só uma arma de combate político e ideológico. O mundo precisa de se convencer de que é algo que todos os países do mundo têm de se responsabilizar, inclusive o nosso. Quem atira a primeira pedra tem telhado de vidro. Nós, no Brasil, temos os nossos. Então, eu concordo em falar de direitos humanos dentro de uma perspectiva multilateral. Acho que essa é um compromisso de todos os povos civilizados, né? Há necessariamente muitos aspectos a ser considerados. Agora, de fato, é algo que nós temos de melhorar no mundo de uma maneira geral. Nós não podemos achar que direitos humanos é uma pedra que você joga só de um lado para o outro. Ela serve para nós também. Bom, a senhora vai interceder a favor da blogueira? Olha, o Brasil deu seu visto para a blogueira. Agora, os demais passos não é da competência do governo brasileiro. Joanny Sánchez, que é uma das personagens principais do filme Conexão Cuba-Honduras, pediu ajuda até para o presidente Lula e tem recebido o apoio do senador Eduardo Suplicy. Entretanto, até agora a blogueira do site Geração Y não recebeu nenhuma resposta. Ao ser convidada pelo diretor do documentário Dado Galvão para participar do lançamento, Sánchez escreveu uma carta para o presidente Lula em março, pedindo para que ele interviesse. Eu avalio que o presidente Lula possa, com maior assertividade, amizade perante os presidentes Raul Castro e Fidel Castro em Cuba, que possa haver uma maior tolerância com respeito às liberdades fundamentais. E há um exemplo concreto nesse sentido, porque em outubro e novembro do ano passado, o próprio Senado brasileiro
por solicitação ou indicação o requerimento do senador Demóstenes Torres na Comissão de Constituição e Justiça, formulou um convite que resultou de ofício encaminhado pelo presidente José Sarney à Embaixada de Cuba, convidando a senhora Ioane Sanches, blogueira do Geração Y, para que viesse ao Brasil por ocasião, inclusive, do lançamento de seu livro De Cuba com Carinho. Mas as autoridades cubanas, naquela ocasião, não deram esta autorização para que ela aqui viesse. Eu li este livro, De Cuba com Carinho, e que se trata de observações sobre o cotidiano em Cuba, dificuldades, horas de filas e dificuldades aqui e acolá. Senhor ministro, eu gostaria de encaminhar a Vossa Excelência uma cópia de carta da senhora Ioane Sanches Cordeiro, que me chegou às mãos, endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que ela solicita, em termos muito respeitosos, ao presidente Lula que possa colaborar para que ela visite o Brasil por ocasião do documentário que um baiano de Jequié fez recentemente com ela própria a respeito do que se passa em Cuba. E então eu encaminho a Vossa Excelência a cópia dessa correspondência que eu encaminhei ao presidente Lula para que possa Vossa Excelência ajudar no diálogo com o presidente e tendo ouvido aqui as diversas ponderações. Eu tenho a certeza de que será muito melhor para as Três Américas quando houver a livre circulação de pessoas, e pessoas como os cubanos, como Ioane Sanches, como qualquer brasileiro possa visitar a qualquer momento os Estados Unidos da América, o Canadá ou qualquer país das Américas e vice-versa. E não sei se vocês concordam, tenho certeza que Vossa Excelência vai concordar comigo. Termina com o embargo e vem a democracia em Cuba. Que eles não vão ter razão nenhuma para continuar nesse troço que está aí. Uma consequência, terminou o embargo, ali há pouco tempo a democracia está lá. Por isso eu digo a Vossa Excelência, eu estou com o senador Suplicy. Seria um gesto bacana do Lula telefonar para o presidente cubano e dizer: olha, eu apoiei muito por causa de você. Deixa essa senhora vir receber o prêmio na Bahia. Era uma coisa, fica bem para o Lula pedir e fica melhor para Cuba aceitar. Sinceramente, eu acho, pode até não dizer nada, só não vai dizer nada aqui, pode fazer em sigilo lá na conversa, mas essa era uma boa. Essa somaria muito para ele, para atender o pedido do Suplicy. Olha, eu fiquei mal aqui, essa coisa toda, deixa ela vir. Ela vem aqui, recebe, vai de volta. Eu acho que essa era uma coisa positiva. E não deixe morrer de inanição mais ninguém em Cuba. Também acho. Também. Acho que ele pode fazer. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele tem autoridade para fazer isso. E eu também concordo com você. Eu acho que agora é o momento de terminar com 50 anos do embargo em Cuba. Agora é o momento. Pero hasta ahora no ha recibido el permiso de salida por parte del gobierno cubano, ¿no? Até agora não recebi a permissão de saída por parte do governo cubano. Inclusive, os documentos que enviei há muito tempo foram praticamente extraviados entre o consulado cubano no Brasil e o escritório em Cuba que deveria entregá-los. Na verdade, agora eu tenho poucas esperanças. Mais do que uma questão de tempo, se trata de uma vontade política. Simplesmente, em menos de 3 anos, eu recebi 6 respostas negativas para viajar para fora do país. E como não há evolução neste processo, tenho a impressão de que este vai ser um novo não. Me dá a impressão de que vai ser outro novo não. O diretor do filme já publicou em seu blog que a pré-estreia será adiada enquanto Ioane espera a resposta do governo cubano. Apesar da recente libertação de 52 presos políticos da ilha, a blogueira acredita que a sua situação é diferente. Olha, a libertação dos prisioneiros é algo que aconteceu fundamentalmente por conta da pressão interna e externa. Mas eu não acredito que é um processo de abertura voluntária do governo cubano. Essa permissão de viagem acaba sendo
elemento de coação política e conheço várias pessoas que certamente ainda estão no mesmo caso que eu. De maneira que eu penso que, ao menos neste ponto, nada mudou em Cuba. En ese punto nada se ha movido en Cuba. Me llamo Yoani Sánchez, tengo 34 años y nací en la ciudad de La Habana. Desde hace casi 3 años decidí abrir un blog en internet que se llama Generación Y. Ese blog ha terminado por cambiar mi vida y de alguna manera también por ser pionero en lo que se ha dado en llamar la blogósfera alternativa cubana. Incluso hay quienes llaman a este fenómeno, todavía muy nuevo en Cuba, la blogostroika, puesto que plantea revisar la realidad, mirar la cotidianidad desde una óptica no triunfalista, no marcada por las consignas políticas como la prensa oficial. Y estos jóvenes y no tan jóvenes que han tomado el ciberespacio para expresarse han logrado abrir una ventana a la Cuba real, a esa Cuba que pocas veces la propaganda política o la propaganda turística muestran. La vida es un divino guión. What in the hell starts with why? La vida es un divino guión. Well, it can end in why. La vida es un divino guión. La vida es un divino guión. Ya sé que sí. Ya sé que no, ya sé que no, ya sé que... Creo haber sido de los pioneros en este nueva manera de expresión virtual, ¿no? Cuando comencé en abril del año 2007, en Cuba había muy pocos bloggers, algunos oficiales y otros un tanto críticos, pero que escribían con seudónimo. Yo pienso que fui de las pioneras en comenzar a escribir textos críticos, alternativos, diferentes a la opinión oficial y acompañar estos textos con mi rostro, con mi nombre y con mi número de carnet de identidad. Mi nombre es Reinaldo Escobar Casas. Soy periodista de profesión y en los últimos años tengo un blogger en internet junto con mi esposa Yoani Sánchez, que es la autora del famoso blog Generación Y. Me hice profesional de la prensa cubana y trabajé casi 20 años en los periódicos oficiales cubanos hasta que fui expulsado de la profesión porque mi línea de pensamiento no coincidía con el Partido Comunista de Cuba. Es decir, yo no era una persona que hacía textos opositores, ni siquiera era o me creía un héroe de la libertad de expresión. Simplemente era una persona que no aplaudía con el entusiasmo correcto y por esa razón fui despedido de mi puesto de periodista hace ya 20 años. Desde entonces he sido un periodista independiente o freelance, como suele decirse. No he tenido una militancia política activa, es decir, no me he dedicado a hacer vida política, sino he preferido hacer vida de periodista, ¿no? El acceso a internet fue una cosa que empezó en el año 2004, finales de 2004, junto con un grupo de amigos. Fundamos en Cuba una revista de internet que se llamó la revista Consenso. Este fue un proyecto muy bonito que duró 2 años más o menos y que finalmente ese proceso se evolucionó hasta convertirse en una plataforma blogger. Yoani Sánchez, mi esposa, tuvo la feliz iniciativa de en abril del año 2007 fundar un blog que se llamó Generación Y. Ese blog tenía como pretensión simplemente decir ella sus cosas, vomitar sus inquietudes, ¿no? No tenía ninguna pretensión de trascender, ni de trazar una línea, ni cosa parecida, ¿no? Después de eso, ella me entusiasmó y yo también abrí un blog que se llama Desde Aquí, donde, a diferencia del blog de mi esposa, trato de ser un poco más reflexivo, tocar temas de otra dinámica que no sean específicamente la vida cotidiana de Cuba, que es la especialidad de Yoani, ¿no? En Cuba, hacer este tipo de cosas tiene un precio, ¿no? Las autoridades cubanas, el Partido Comunista de Cuba, la policía política, el gobierno, no toleran que las personas ejerzan su derecho a la libertad de expresión.
La palabra blogger, que antes no significaba nada en Cuba, alguien la repite en la calle y ya tiene una connotación. Ahora mismo, si le preguntas a un amigo qué eres y te responde soy blogger, para la mayoría de las personas en Cuba ya significa algo. Significa un periodista ciudadano, una persona que se ha tomado la información por su mano y no está esperando a que la prensa, la radio o la televisión oficial hablen de un tema para él poder abordarlo. Ahora bien, esta blogósfera alternativa cubana tiene muchas limitaciones de conectividad. En Cuba, ningún ciudadano puede ir a una oficina y contratar una conexión a internet doméstica. Lamentablemente, las conexiones a internet son un privilegio que se le da a los altos funcionarios, a las personas muy fieles al gobierno y a los extranjeros que residen en la isla. Eso nos obliga a buscar caminos paralelos para poder subir nuestras opiniones y nuestros textos al mundo virtual. Esos caminos paralelos son muy diversos. Por ejemplo, hay algunas personas que en Mercado Negro compran el password para una cuenta de internet underground que utilizan en la madrugada en su casa. Lamentablemente, yo no puedo apelar a esta opción, puesto que soy una persona muy controlada, mi teléfono también está muy controlado y bueno, ninguna acción ilegal sería recomendable en mi caso. De manera que he optado por utilizar esas conexiones a internet que hay en los hoteles y en los sitios públicos, donde una hora de acceso a la red puede costar 1/3 del salario mensual. Eso me obliga a optimizar mi tiempo online. Cuando voy a conectarme, solo lo hago 1 o 2 veces por semana y es una verdadera carrera contrarreloj, porque cada minuto que pasa mi bolsillo puede ser muy damnificado, ¿no? De manera que escribo todos los textos en casa, los copio en un memory flash y voy a conectarme a estos sitios públicos o con el memory en la mano o con mi pequeña laptop en una conexión Wi-Fi. Y desde el correo electrónico envío varios textos de una sola vez. Amigos fuera de Cuba me ayudan a organizarlos, programarlos, y aunque los lectores tienen la impresión de que yo estoy conectada cada día o que tengo mucho tiempo online, en realidad no es así. Hay personas que están en prisión en estos momentos porque han ejercido ese derecho. Hay en Cuba periodistas independientes que están cumpliendo 15 o 20 años de prisión por esa razón. Otras personas, no, como el caso mío, no hemos ido a prisión, pero sí hemos sufrido represión, una represión muy fuerte. Hemos sido perseguidos en el sentido de que te persiguen por la calle, ¿no? Que te citan a la policía, que te intimidan. Mi nombre es Doralis Álvarez Soto y soy periodista independiente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y además soy dama de apoyo. Nos encontramos en la vivienda del doctor Darcy Ferrer, presidente del Centro de Salud y Derechos Humanos Juan Bruno Sayas, quien fue encarcelado el pasado mes de julio en la prisión de Valle Grande, en La Habana, conversando con su esposa Yusnaimi Jorge Soca, a quien le doy las gracias por cederme esta entrevista. Y hoy he presenciado y he vivido un fuerte acto de repudio por parte de la seguridad del Estado de este país, porque ese pueblo que está allá afuera no es el pueblo de Cuba. Ese es el Partido Comunista de Cuba, esos son los que militan en la Unión de Jóvenes Comunistas, que están obligados a hacer esos actos de repudio, porque el pueblo cubano verdaderamente no siente hacer eso que están haciendo esas personas allá afuera, en contra de los derechos humanos, en contra de la libertad que estamos pidiendo para los presos políticos. Porque creo que están luchando por una causa justa, están luchando por la libertad de los presos
sufrir a todos aquellos que defienden la libertad, que defienden sus derechos. Y un día como hoy, que se celebra en todo el mundo la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy cumple 61 años, el pueblo de Cuba no lo celebra porque no lo cumplen y nosotros no lo estamos celebrando. Nosotros estamos de luto, nosotros sufrimos porque un día como hoy, que se cumplen 61 años de esa proclamación, en Cuba no se cumplen los derechos humanos, en Cuba no se respetan los derechos humanos, Cuba sigue viviendo bajo presión, Cuba sigue viviendo bajo un hostigamiento tremendo, y es por eso que estamos luchando, por esa libertad que tanto anhelamos, por esa libertad que tanto necesitamos, y por la libertad de todos aquellos que lucharon mucho porque Cuba fuera libre y hoy están encarcelados tras unas rejas. Ni de corazón, esas personas están obligadas porque esto es un régimen totalitario que los obliga y que si no los hacen pierden sus trabajos, si no lo hacen son reprimidos como estamos siendo reprimidas nosotros y están obligados a hacer ese acto de repudio que están haciendo allí afuera, pero en sus corazones yo estoy segura que el 99,9% de los que están allí no lo sienten. Esas personas están obligadas a hacer ese acto de repudio en estos momentos. Hasta el Parque de Villalón en enfrentar este acto de repudio y creo que es algo muy importante para el pueblo de Cuba, es algo que el pueblo de Cuba necesita, no solamente las damas de blanco, necesita que el pueblo en general se una y luche por los derechos que nos están siendo violados hace 50 años, porque hace 50 años que vivimos hostigados bajo una dictadura cruel que nos hostiga, que nos oprime, que no nos da libertad de expresión. Por nuestras mentes, cuando Dios nos dio un libre albedrío, si Dios que está en el cielo y es todo soberano y es omnipotente y es omnisciente le dio un libre albedrío al hombre, ¿quién es Fidel Castro? ¿Quién es Raúl Castro? ¿Quién es la dictadura para quitarnos nuestro libre albedrío? El hombre es libre de pensar. Vivimos en un país donde la censura es algo cotidiano, donde los ciudadanos no tienen el derecho de reunirse, de asociarse por colores políticos o por inclinaciones musicales, y donde un ciudadano que tenga una revista, la imprima y la distribuya puede ser condenado por el delito de propaganda enemiga. Viendo este cuadro tan gris de derechos civiles, sencillamente los cubanos nos hemos dado cuenta que hay un terreno aún sin regular, aún sin controlar, que es la Internet, y estamos en esa Internet haciendo un aprendizaje autodidacta de ser ciudadanos. Nos estamos preparando para una Cuba plural, para una Cuba inclusiva, donde no solamente quepamos todos, sino también donde cada persona pueda decir su opinión sin recibir un castigo. Para mí personalmente el costo de escribir mi blog ha sido alto, un costo personal, un costo social, un costo profesional. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano no tolera las opiniones divergentes. E inmediatamente que una voz surge con un discurso crítico paralelo al del Estado, inmediatamente quieren estigmatizar y satanizar esa voz, convertirlo y radicalizarlo, decir eres un enemigo, eres un mercenario, eres quizás un soldado de una potencia extranjera, y así lo han hecho sistemáticamente con muchas y muchas personas que han tenido criterios
diferentes al del Estado en estos 50 años. Exactamente lo mismo ha ocurrido conmigo. Yo soy una persona que no apela a la violencia verbal, que no insulto, que no tengo armas, que no estoy preparando un asalto militar a una fortaleza. Solamente narro mi realidad desde una óptica subjetiva y generacional. Sin embargo, eso me ha traído muchas penalizaciones y muchos castigos. Por ejemplo, no puedo salir de mi país. Desde hace más de un año he pedido en repetidas ocasiones autorización para viajar. Los cubanos somos como niños pequeños que necesitamos la autorización de papá para salir de casa. Y la niña, que es Yoani Sánchez, pues no se ha portado bien, de manera que el castigo es no poder viajar fuera de la isla. Incluso cuando mi libro se presentó en Brasil, mi libro De Cuba con Cariño, sé que muchas personas se quedaron esperando, hubo muchas gestiones a nivel del Congreso, a través de la editorial que iba a publicar mi libro, y sin embargo el gobierno cubano no permitió que yo montara en ese avión. En este momento los cubanos disfrutamos de la libertad de expresión en un grado más alto que hace 15, 20 años. No es porque la voluntad política del gobierno lo haya decidido así, sino porque la base material de la tecnología nos permite ahora hacer eso. Hace 15, 20 años nadie en Cuba podía tener una grabadora, una cámara digital y mucho menos acceso a internet. Hoy prohibir o limitar eso es casi imposible. Por esa razón ha sido la base material de la tecnología lo que nos ha hecho un poco más libres. Ahora en este momento la blogosfera cubana, la blogosfera alternativa cubana, como nos gusta decir, ha ido en crecimiento. Gente nueva, gente joven, que tienen blogs magníficos, que actualizan con bastante frecuencia, donde cada uno tiene su propia posición. No nos gusta hablar de un movimiento, porque realmente no somos una organización, no somos un grupo, no somos una asociación, somos un manojo de electrones libres, gente que estamos unidos por la herramienta que usamos, pero donde no pretendemos tener ni tenemos una plataforma común desde el punto de vista político, y las coincidencias son simplemente casuales. No hay una dirección, no hay un liderazgo. Hay sí, claro, gente que tiene más simpatía por otros, pero no hay un liderazgo desde el punto de vista tradicional. Esta estructura nos hace realmente una cosa bastante difícil de boicotear, porque no hay un líder que descabezar, no hay una organización que disolver. Ya la blogosfera cubana alternativa es un hecho real que está creciendo. Ahora mismo estamos haciendo aquí en nuestra casa una modestísima, pero a mi juicio importante iniciativa, que es una academia blogger, donde las personas que están interesados en aprender pues vienen aquí, se les enseñan las técnicas de cómo manejar las tripas de internet, como decimos, a través de varios programas que hay, que son los que facilitan este trabajo. Hemos decidido pasar a una etapa superior y convertir el itinerario en una verdadera academia blogger. En esta academia, donde hay alrededor de 30 personas matriculadas, impartimos clases de periodismo con redacción y estilo, fotografía y video, ética y legalidad, cultura cubana y bueno, pues una gran asignatura técnica que incluye todas las nuevas versiones de software libre, de infraestructuras y plataformas blogger en internet, ¿no? Ese es un proyecto que ahora mismo nos está consumiendo mucho tiempo y que estamos muy interesados, porque la idea es ayudar a las personas a que vuelen en el ciberespacio. La idea es poder practicar en la Cuba virtual esas discusiones, esos debates, esos temas que en el mundo real todavía no es posible hablar libremente. Yo soy Juan Carlos González Leiva, soy abogado, licenciado de Derecho de la Universidad de La Habana y desde hace 16 años, desde diciembre de 1993, estoy participando de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos en Cuba. Por eso fui encarcelado el 4 de marzo de 2002 y puesto en libertad en 2006. Mi trabajo es en el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Soy el secretario ejecutivo, uno de
los principales directivos de esta organización, y el Consejo de Relatores se fundó hace 3 años, el 14 de mayo, en La Habana, pero este consejo hereda un trabajo de muchos años de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. La cámara. Vela para atrás de mí para no me quiten la cámara. Estoy mirando, ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva los derechos humanos! El pasado 6 de noviembre iba junto a unos amigos a participar en una pequeña marcha contra la violencia que se iba a hacer en una esquina muy céntrica de La Habana. Cuando estábamos llegando al lugar, éramos 3 bloggers y una amiga, fuimos interceptados por unos desconocidos que nos metieron a la fuerza en un auto, matrícula privada. Estos desconocidos nunca se identificaron, pero para mí era claro que se trataba de la policía política. ¿Por qué? En primer lugar, por el tipo de auto. Un auto modelo chino de última generación, que en Cuba solamente tienen las personas que pertenecen al Ministerio de las Fuerzas Armadas o al Ministerio del Interior. Estos hombres, en el tiempo en que nos condujeron en ese auto, una especie de 25 minutos de terror, además de ofendernos y de decirnos amenazas verbales, también nos golpeaban. Yo, por ejemplo, fui introducida en el auto cabeza abajo, piernas arriba, con un hombre que me puso la rodilla sobre el esternón, otro que me alaba el cabello y me golpeaba sobre los oídos, las articulaciones, la cabeza también. Y en esos 25 minutos de terror que yo pensé que no iba a sobrevivir, ellos me decían frases como: hasta aquí llegaste, no vas a hacer ninguna payasada más, aquí se acabó tu jueguito, cállate. Repetían mucho la frase cállate, no solamente a mí, sino también a otro blogger que iba conmigo, que se llama Orlando. Le decían: dile a Giovanni que se calle. Les interesaba mucho el silenciarme, ¿no? Yo pienso que eso fue una labor de profilaxis, fue algo aleccionador para que yo no continuara escribiendo. Lo que pasa es que en un primer momento, después de lo ocurrido, tuve mucho temor, mucho miedo, pero inmediatamente me di cuenta que la mejor manera de sacar afuera ese miedo era seguir escribiendo en Generación Y, que es además mi escudo protector fundamental. He tenido, después que eso, que pasar un tiempo de recuperación física, porque he tenido algunos daños en la zona lumbar y en la zona cervical. Afortunadamente, y gracias a mi juventud y mi energía vital y a que soy una persona saludable, he podido superar físicamente todo sin ningún problema. Las secuelas psíquicas creo que demoran mucho más. El terror de decir: puedo ir caminando por la calle, la policía política de mi país puede abducirme, golpearme, secuestrarme, intimidarme, soltarme en una esquina, y no tengo la manera de apelar a un tribunal, demandarlos, decir fueron ellos, ¿no? O sea, todo ocurre como en un anonimato donde el ciudadano está totalmente a expensas de los mecanismos policiales. Y bueno, pues he continuado con mi blog después de eso. No quiero que me encasillen en el papel de víctima, soy mucho más que eso, soy responsable también de lo que ocurre en mi país. Y por eso he tratado de superar las secuelas psíquicas trabajando, buscando nuevos temas para escribir, leyendo, contactando con otros bloggers, ayudando a otras personas a abrirse un blog en internet, y de esa manera creo estarlo superando bastante bien. Defensores de derechos humanos, periodistas independientes, han sido llevados a prisión, han sido encarcelados por defender los derechos humanos contenidos en los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, sociales y culturales, a prisiones donde permanecen con peligrosos reos comunes de alta peligrosidad, donde están hacinados, son enfermados con tuberculosis, también gastritis, la alimentación es muy mala, y en un complejo carcelario cubano donde en los últimos 3 años al menos 500 reclusos han perdido la vida, la mayoría de ellos menores de 50 años de edad, y se han ahorcado, se han suicidado por las palizas, los malos tratos y el rigor carcelario. En Cuba existen unas de entre 250 y 300 prisiones.
es una tortura psicológica. Sabe dónde va, dónde viene, con quién te reúne, donde te pasan hasta anónimo, donde te chantajean, donde todo lo controlan. Es un control absoluto. La gran parte del dinero de este país se ha gastado en el control. Por eso han tenido tanto poder, porque estamos tan mal económicamente en este país, porque todo el dinero ese grupo lo ha cogido para su seguridad, y por eso hemos llevado ya 50 años de dictadura. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Libertad! 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 ¡Libertad para los presos políticos! ¡Todos somos! El control es absoluto. Ellos viven para perseguirnos a nosotros, donde somos un gran grupo ya de opositores pacíficos, donde no nos metemos con nadie, defendemos a nuestro pueblo. Todas las cosas malas que le hacen ellos, no han sabido en esta capital, lleva 50 años de dictadura y no han podido restaurar ni este país, porque todo lo gastan ellos en su poder. El poder, quiero decir, de la vigilancia constante que llevan contra los opositores pacíficos en Cuba. Ayer mismo lo que pasó con las damas de blanco. Soy la esposa del opositor pacífico encarcelado cubano Alfredo Felipe Fuentes, quien cumple una condena de 26 años. Nosotros, por la carencia de herramientas legales que tenemos en nuestro país, a las cuales hemos acudido en diversas ocasiones y que no nos han atendido, nos hemos visto en la necesidad de hacer este tipo de esfuerzo, que consiste en salir a la calle a reclamar, a demandar al gobierno. De esta manera hemos sido agredidas con todos los tipos de insultos. Hay mujeres que han sido golpeadas, lamentablemente. Nosotros no queremos una confrontación con el pueblo. Nuestra caminata en el día de hoy y los años que se cumplían de que se había firmado los derechos en Cuba, pues ellos nos atacaron de palabra, y no solo verbalmente, sino que hubo hermanas nuestras que también fueron atacadas, fueron lastimadas, no solo de verbal, como lo dije, sino también con golpes. Y por toda el trayecto, que fueron muchos y muchos kilómetros, fuimos siendo dejadas de palabras en las cuales nos humillaban o nos querían humillar, porque a mí no me humilla nadie. Desde marzo del año 2008, todo el portal desdecuba.com, donde no solamente está el blog Generación Y, sino también otros blogs, ha sido bloqueado hacia el interior de Cuba. Eso nos obliga a emplear muchos trucos tecnológicos para poder ver nuestros propios sitios. Por ejemplo, hace semanas que yo no logro ver la portada de mi blog, y eso es un poco angustioso, porque a veces me siento como que estoy trabajando para una obra que yo nunca puedo ver completa. La vida es un divino guión, ya sé que sí, ya sé que no, ya sé que no. De todas maneras, la solidaridad ha sido muy amplia, y a cada medida de penalizar o de castigo ha venido también muchas manos solidarias, ¿no? Muchas personas en el mundo me hayan propuesto la posibilidad de traducir mis textos. En estos momentos mi blog está traducido a 16 lenguas, y bueno, pues eso está basado en la solidaridad ciudadana, en personas que me escriben y me dicen: quiero empezar a traducir tus textos al portugués, al sueco, al chino, y a partir de allí, de una manera voluntaria y sin que medie ninguna gratificación material, sino sencillamente espiritual, las personas comienzan a traducir. Eso ha ayudado mucho a que mi blog se extienda
en otros países del mundo, ¿no? Y cada persona que se acerca a leer mis escritos me protege de alguna manera. Ellos, esos miles de lectores que tengo en todo el mundo, son el escudo protector fundamental por el que todavía camino por las calles, ¿no? Creo que para el gobierno cubano es un poco difícil el fenómeno blogger, porque es un fenómeno que tiene mucha amplificación, que es como tener un altavoz pegado a la boca, hablar y que pueden oírlo miles de personas, y más lectores dentro y fuera de Cuba estén interesados en lo que escribimos. También el gobierno cubano ha practicado miles de arrestos durante 2009. La mayoría de estos arrestos son violentos, han practicado registros en las viviendas de manera arbitraria. Todos estos arrestos son casi un secuestro, porque el gobierno cubano, cuando detiene, cuando arresta, no muestra ningún documento. La policía política se siente la dueña de la vida de las personas. La situación social se ha agravado terriblemente, y la Policía Nacional Revolucionaria ha copado todas las vías del país de comunicaciones, los parques y las plazas públicos, y estamos viviendo en un estado totalmente policial, donde los agentes de la fuerza represiva la emprenden con los ancianos, los ciegos, los discapacitados y todas aquellas personas que son desamparados sociales y que solamente están buscando vender alguna bisutería. El embargo es un tema muy complejo, ¿no? El embargo tiene dos nombres, se le llama embargo y se le llama bloqueo. Yo prefiero tener una tercera opción. Yo hablo de las restricciones comerciales y económicas impuestas por Estados Unidos. Lo cierto es que yo tengo buena memoria, y yo recuerdo que este bloqueo se originó porque el gobierno de Cuba confiscó las propiedades norteamericanas. Estoy completamente seguro que si el gobierno cubano no hubiera confiscado las propiedades y los bancos norteamericanos en Cuba, pues esa situación no existiría, ¿no? Y fue una apuesta que hizo el gobierno de Cuba, donde de alguna manera estaba implícito que el gobierno cubano podía confiscar esas propiedades y no solamente sobrevivir a los efectos, sino también sobrepasarlos y poder alcanzar un futuro luminoso. A mí, como generación, me prometieron que ese futuro llegaría a pesar del bloqueo, pero realmente en este momento han pasado muchas cosas. El bloqueo norteamericano o el embargo continúa y el futuro no llega. Yo no creo que la principal causa de nuestros problemas económicos sea el bloqueo norteamericano. Yo creo que hay una confluencia de factores, ¿no? Está por una parte la ineficiencia del sistema socialista, y por otra parte este bloqueo, este embargo de los Estados Unidos. Pero no creo realmente que el bloqueo sea la única causa. Un Estado sin facultades para realizar el cambio será incapaz de garantizar su propia supervivencia. ¡Todos somos resistencia! ¡Abajo el dictador! En torno al embargo, que en Cuba la prensa oficial lo llama el bloqueo, a mí me da igual, le digo bloqueo o embargo indistintamente. Debo decirte que para mí el bloqueo es una estrategia fallida, un absurdo, que debió haber dejado de existir hace muchos años. Estoy por la anulación inmediata del bloqueo. En primer lugar, porque creo que ha sido la justificación ideal y perfecta para explicar el descalabro económico que vivimos los cubanos, por un lado, y también para explicar la represión. Sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, como bombas atómicas silenciosa. Cada vez que alguien elevaba su voz críticamente, inmediatamente recordaban que vivíamos en una plaza sitiada, que estábamos a punto de ser bombardeados por el imperialismo, y de esa manera silenciaban a los inconformes. Paralelamente a eso, si caminas por las tiendas de La Habana, te darás cuenta que hay muchas mercancías Made in USA, porque sencillamente Estados Unidos
ha estado siendo el primer importador de comida a Cuba. ¿Por qué? Bueno, por unas licencias humanitarias para comprar alimentos que se aprobaron hace ya algunos años después de unos fuertes huracanes. Por tanto, la idea esa de la isla bloqueada donde no puede entrar nada no es tan así. Eso es un gran mito también. Creo que el primer bloqueo que debe eliminarse, que es el más importante, el que más nos daña a los cubanos, es el bloqueo interno. Ese bloqueo que nos impide opinar y decir en nuestro propio país. Ese bloqueo que nos permite abrir una pequeña cafetería o una empresa de fotografía. Ese bloqueo que impide a un cubano moverse dentro del territorio nacional libremente, radicarse en una provincia o en otra, fundar un periódico. Ese es el bloqueo que más nos choca ahora mismo a los cubanos y espero que se erradique ese también cuanto antes. Recientemente 5 invidentes, 5 personas ciegas fueron apaleados por fuerzas de la policía y fueron encausados para ser llevados a juicio, pudiendo enfrentar tremendas condenas. La mayoría de las veces la policía le quita las mercancías y les impone multas de hasta 1.500 pesos a todas estas personas. Cerca del 40% de la población cubana está desamparada. Hoy podemos ver en las terminales y las plazas públicas mucha gente durmiendo y un alto nivel de represión. Muchas personas han engrosado el alto nivel de presos comunes en las cárceles cubanas. Una población penal de cerca de 100.000, más de 100.000 personas están encarceladas en Cuba, sencillamente por cosas que no son delitos en otras partes del mundo, como la peligrosidad social predelictiva. ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Libertad para el pueblo esclavizado de Cuba! ¡Viva! ¡Libertad! 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 ¡Abajo la esclavitud! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡No debe morir a Mario Alberto Pérez Aguilera! ¡No! ¡Libertad! 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 ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Abajo, Fidel! ¡Dura! ¡Abajo! ¡Abajo! Soy la esposa del prisionero político de conciencia Alfredo Rodolfo Domínguez Batista, que fue juzgado en la ola represiva del 2003 precisamente por defender los derechos humanos, de los cuales Cuba fue firmante y gestora en el año 1948. Él está cumpliendo 14 años de privación de libertad y en estos momentos se encuentra confinado en la prisión y estoy aquí como un deber que debo de cumplir para poderlo representar, ya que él no puede estar aquí porque está encarcelado justamente para poder reclamar en esta capital de la isla los derechos humanos que no tenemos. Él allí dentro de la prisión tiene muchas violaciones por las cuales ha tenido que hacer huelga de hambre y ha tenido que hacer ayunos como actualmente en esta fecha en que estoy hablando la está haciendo. ¿El por qué? Porque se le obvian sus derechos como prisionero. El derecho, sobre todas las cosas, es de tener privacidad. Privacidad en la comunicación, como en sus llamadas telefónicas, que solamente nos permiten una sola vez a la semana durante 20 tristes minutos, que apenas alcanza para los detalles más importantes poderlos intercambiar. Reclama también sobre todas las cosas, porque él es católico, su asistencia religiosa, a la cual tienen derecho y se la obvian aquí, actualmente en la prisión provincial Típico Viejo, que es donde se encuentra. Se le obvia también su asistencia médica, ya que él está sufriendo de muchas patologías, las cuales la ha adquirido desde que está en prisión. Él era una persona muy sana y siempre se vanagloriaba de su salud, como yo también lo hacía saber, pero a medida que ha pasado el tiempo y con toda esa serie de situaciones que tiene tan desfavorables, pues han ido surgiendo muchas patologías. En lo que va de año, muchos jóvenes han sido llevados a prisión por esto de peligrosidad social, que es que la persona es encarcelada porque el jefe del sector de la policía considera que no trabaja con las empresas del gobierno y que está en un estado peligroso.
Hoy por hoy hay en las cárceles cubanas cerca de 10.000 jóvenes encarcelados sencillamente por peligrosidad social predelictiva, y varios miles, por otra parte, varios miles de personas en las cárceles cubanas están ciegos, están inválidos, son discapacitados, y su estado de salud es incompatible con un riguroso régimen carcelario donde la alimentación es insuficiente, las palizas, los malos tratos, la asistencia médica no existe, y las condiciones son muy parecidas a las que el gran escritor de la literatura italiana, Dante Alighieri, esas condiciones que hay en las cárceles cubanas son como las que Dante Alighieri describe en su infernal Divina Comedia. Esta es la situación a grandes rasgos, muy preocupante, una situación, un gobierno que tiene miedo dar un paso hacia el futuro, un gobierno que se ha enquistado y que permanece como la mujer de Lot, el bíblico, se ha quedado petrificado el gobierno cubano con la cabeza vuelta hacia el pasado. Cuba está siendo gobernada por una gerontocracia, un grupo de ancianos que desde hace más de 50 años detenta el poder. En Cuba hay varias estadísticas que nunca se mencionan. Por ejemplo, la estadística de los divorcios, de suicidios, la estadística también de los emigrados. Sabemos que miles y miles de personas cada mes salen de la isla para no retornar, entre ellos los más jóvenes, pero no hay un número claro de cuántos son. Exactamente lo mismo ocurre con las personas que se quitan la vida, ¿no? Es como una intención de no marcar en negativo esta ilusión de paraíso, de decir estamos muy bien, no hay una crónica roja en la prensa, por ejemplo. Sin embargo, cada día todos sabemos que hay hechos vandálicos, hechos de sangre, solo hay que ir al cuerpo de guardia a un hospital y comprobarlo, pero la prensa guarda silencio. Y eso es algo muy común del monopolio informativo que tiene el Estado en Cuba, ¿no? El principal problema de los disidentes pacíficos y de los defensores de derechos humanos, los opositores y los periodistas independientes, es la carencia total de recursos. Hoy por hoy los disidentes están en total miseria. Esta es la metodología del agua aquí en Cuba a 50 años, porque nosotros no tenemos dinero para enterrar un tanque. Como la mayoría de las familias cubanas. De las familias cubanas que no tienen cómo enterrar un tanque. Cógeme para acá, por favor. En el año 2009. Esto en el año 2009 y ahora. Una vez a la semana que la ponen, cada 7 días. Miren la metodología, porque el agua se va dentro de un momentico. Ahora miren la metodología. El gobierno los expulsa de los centros de trabajo, les impide que vendan cualquier producto, los acosa, los persigue, y por eso entonces los obliga a abandonar el país o son encarcelados posteriormente. La mayoría de las organizaciones disidentes que existen en Cuba y sobre todo fuera de La Habana no reciben ayuda, ni apoyo, ni dinero de nadie. En mi caso soy un privilegiado, tengo un poco más de contactos en Miami y también en Europa, y recibo de cuando en cuando pequeñas cantidades de dinero que nunca llegan a rebasar cada mes los 1.000 CUC, digamos que unos 1.200, 1.100 dólares americanos. Eso es para un trabajo de todo un país, para pagar las llamadas telefónicas, ayudar a los que están encarcelados en las prisiones, apoyar al periodismo independiente. Nosotros contamos con una red de más de 100 relatores, más de 100 defensores de derechos humanos fuera en todo el país, están dislocados por todas las regiones de Cuba, y más de 60 prisioneros de conciencia que están en las cárceles cubanas reportan para nosotros toda esta información que yo le estoy dando a usted. La gran pregunta que se hacen los cubanos todos los días cuando se levantan es ¿qué voy a comer hoy? La comida es una obsesión nacional. ¿Por qué? Porque la escasez, los malos abastecimientos, la crisis económica, los años difíciles del periodo especial convirtieron al tema de la alimentación en una verdadera compulsión entre todos mis compatriotas. Vivimos en un país que hace más de 15 años está inmerso en una dualidad monetaria. Esta esquizofrenia económica complica mucho el acto de alimentarse. Básicamente, para alimentar una familia, toda esa responsabilidad descansa sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Que son las que tienen que decidir qué van a comprar, en qué mercado, si en el mercado en pesos cubanos o en el mercado en pesos convertibles, en el mercado negro, en el mercado racionado. Y esa gran pregunta de dónde voy a comprar qué, constantemente está regresando y retornando en la cabeza de las mujeres, fundamentalmente cubanas, para poner un plato de comida sobre la mesa. Yo pienso que somos un país muy mal alimentado. La gente come mucho carbohidrato, la carne es una ilusión. Aquí las vacas son tan sagradas como en la India, pero por otras razones. Una persona que mata a una vaca puede ir 8 años a la cárcel.
y pues hay muchas deficiencias calóricas de vegetales, de frutas, que son productos caros increíblemente en una isla de tierra fértil, en una isla con tantos kilómetros y kilómetros de campo sin sembrar. Es difícil encontrar un limón, es difícil encontrar una lechuga, es difícil encontrar un plátano, y entonces bueno, pues eso hace que la gente coma de manera muy alternativa y muy rudimentaria productos como perros calientes, pizzas en la calle con mucho pan también y poco queso, y arroz con colores, por ejemplo, con estos cuadritos concentrados de sopa. Eso es una de las comidas típicas de las casas cubanas ahora. Arroz con cuadritos de sopa concentrado, un perro caliente. Así es más o menos con lo que se nutre la mayoría de la población, porque sencillamente los precios de los alimentos son muy altos, y con un salario medio uno no puede alimentarse bien ni siquiera 10 días de un mes. Por tanto, la mayoría de la gente necesita robar, desviar recursos del Estado, hacer labores ilegales o contratarle servicios a un turista para poder tener esa moneda convertible que le permita acceder a una comida mejor. Si no tienes acceso a los pesos convertibles, comes muy mal. Nunca vas a morir, porque las personas son muy solidarias y siempre pueden regalarte un pedazo de pan, un poco de arroz, ¿no? Pero sí, yo veo muchas personas en la calle que tienen el hambre reflejada en la cara, tienen esa insatisfacción constante de no haber podido comer desde hace mucho tiempo algo que les guste, algo que realmente deseen comer. No me estés grabando, que yo lo que te digo, te lo digo. A mí nadie me ha parado ni carajo. Tengo 60 años, voy a cumplir 61 y no tengo nada. Soy un pobre diablo. No tengo trabajo, he ido a buscar trabajo en áreas verdes porque otra posibilidad no la puedo tener. Yo no puedo aspirar a un trabajo, por ejemplo, a mí me gustaría ser taxista, pero el taxista de turismo, y los turismos tienen que ser, el que es taxista de turismo tiene que ser una persona confiable al sistema, donde nosotros tenemos una cosa que se llama DNI, que no es antecedentes penales, que todo está registrado desde que nacimos allí. Y al ser nosotros opositores al gobierno, como todas las instituciones son de ellos, no tenemos prioridad a nada. Porque no nos doblegamos ni pactamos con ellos, nos tienen la vida pisoteada. Es una tortura psicológica, es peor que una tortura física, porque yo pienso que yo he sido golpeado de tortura física. Yo sí he sido golpeado de tortura física, pero ya esa se me pasó, pero quedó la psicológica. Pero una gente que te esté velando todo el día y esté atrás de ti y sepa de una primera te cite o te arreste en la calle y te diga, tú estabas en tal lado, estabas a casa de Juan Carlos González Leiva, ¿qué ustedes hablan? Y tú estás haciendo esto y estás haciendo lo otro. ¿Usted cree que se pueda vivir en un país así? Donde usted no hay elecciones libres, no hay nada, uno no puede disponer de nada. No sé lo que nos tendrá deparado el futuro, pero sí sé y mantengo que nosotros no vamos a detenernos. Vamos a seguir cada día con más ímpetu. Que no hagan esto por defender a esos hombres, a nuestros familiares que están día a día aniquilándolos en las cárceles, y también por defendernos a nosotros, para que en un futuro, si no lo vemos, nuestros hijos o nuestros nietos o el futuro que venga pueda disfrutar de lo que nosotros no tenemos. Muchos pensamos que el gobierno cubano no hubiera podido sobrevivir sin el subsidio que viene desde Caracas, sin el subsidio que le da bueno, pues el gobierno chavista. Pienso que ahora mismo el apoyo en petróleos, en dinero, en recursos, es vital para el mantenimiento del sistema actual en Cuba. Cuando Chávez llegó al poder en Venezuela,
En Cuba se estaban haciendo algunas tímidas reformas económicas que habían permitido la empresa mixta, los pequeños restaurantes o cafeterías privadas, las casas de alquiler, y parecía que ese iba a ser un proceso gradual que iba a ir llevando al país a una economía más flexible, más libre también, ¿no? Sin embargo, una vez que Chávez comenzó a ayudar económicamente al actual sistema, el gobierno cubano perdió el interés en diversificar su economía a manos privadas y sencillamente volvió al centralismo, volvió al control, volvió también a la estatalización de muchos de estos sectores. Y yo pienso que eso ha sido resultado directo de la vinculación con Chávez. Creo que de alguna manera también él está tratando de repetir en su país muchas de las fórmulas que se han probado aquí y que no han funcionado. Más 300 incapacitados no mentales y el síndrome de la mediocridad. Economía en tiempos de una Habana desconocida. Barriendo la casa se limpia la economía. Piernas fuertes para el camino pedregoso. Piernas solo para el porciento de la vergüenza economía. Economía vergüenza. Vergüenza economía. Vergüenza economía. En Cuba es muy importante, cuando uno quiere hacer algún tipo de proyecto de expresión o de información, tener una fuente propia de entrada de recursos, porque sencillamente, como la mayoría de las personas trabajan para el Estado, muchos tienen miedo a expresarse libremente y perder su empleo. Yo desde hace 14 años doy clases de español específicamente para turistas que encuentro en la calle, a los que les enseño esta magnífica lengua que es el castellano, las conjugaciones verbales y la cultura de mi país. Soy un especialista en mi ciudad, en mostrar los museos, en enseñar los sitios más interesantes, incluso aquellos lugares que no aparecen en los catálogos turísticos, pero que muchas personas que vienen a Cuba quieren conocer, porque son el verdadero rostro de la realidad cubana, ¿no? Desde que tengo ese empleo, pues eso me ha permitido pagarme las horas de internet, poder comprar implementos como un memory flash, quizás una tarjeta telefónica, etcétera, ¿no? Ahora bien, de un tiempo a esta parte, y gracias a mi blog, se me ha abierto la posibilidad también de tener columnas periodísticas en varias revistas del mundo. Por ejemplo, tengo una columna semanal en una revista italiana que se llama Internazionale. Gracias a eso tengo una entrada de dinero que me permite seguir invirtiendo en horas de internet, no solamente para mí, sino también para otros bloggers a los que ayudo con esas facilidades. También se han presentado mis libros, uno en Italia, otro en Brasil. Ahora mismo estoy preparando una edición en español y otra en inglés, y la idea es destinar los recursos de la venta del libro, de los premios también, en ayudar a fomentar la blogósfera cubana. No soy una mecenas, no lo creo así tampoco. Tengo muchas necesidades materiales acumuladas, mi familia también, pero mi principal objetivo, mi principal prioridad es la información. Ayudar a personas a hacerse con la información y difundir el contenido de los blogs. Por tanto, estoy tratando de usar todos mis recursos personales en ello. Yo espero para un futuro que hiciera una Cuba libre, con democracia, donde a nosotros se nos niega hasta la forma de pensar. Nosotros lo que pensamos no podemos expresarlo. Somos manipulados desde muy pequeños en las escuelas. Nos enseñan una visión a un estatus que ellos quieren que nosotros seamos como funciona el sistema. Nosotros lo que pensamos no lo podemos hablarlo, nosotros no tenemos libertad de culto, no tenemos libertad de expresión, no tenemos libertad de ningún tipo. Todo a lo que ellos quieran, hasta los alimentos tenemos que comer, porque todavía tenemos libreta de comida, donde si ellos quieren me traen picadillo, tenemos que comerlo. A todas esas personas que han leído, tenido en sus manos o han estado interesados en mi libro De Cuba con Cariño, que se ha publicado en Brasil, quiero decirles que lo lean como se lee el diario de una ciudadana, como se leen las crónicas diarias de alguien que tiene más preguntas que certezas, más dudas que confirmaciones. No se trata de un documento político, ni la tesis de un científico o de un analista
social. Sencillamente se trata de una persona que pertenece a una generación a la que le prometieron un país y ahora mismo comprueba en su realidad que ese país no existe, ¿no? Una persona que pertenece a una generación que ha tenido muy poca voz para decidir qué ocurre con su isla, qué rumbo, qué derrotero toma su nación. Y de alguna manera el libro también es algo así, como una secuencia de incertidumbres, de dudas, de manos que se lanzan para pedir un poco de ayuda. Y sobre todo creo que el libro puede ayudar mucho a destruir estereotipos. Esto no es solamente una isla de sol, ron, mulatas y salsa, es algo más. Es una isla con personas que tienen dificultades, problemas, es una isla con censura, es una isla con control estatal, con estigmatización al que piensa diferente, con presos políticos, con controles económicos absurdos, con limitaciones para viajar. Y eso está allí en mi libro. Por eso espero que los lectores sepan mezclar esas dos Cubas, la estereotipada, la real, y al final sacar sus propias conclusiones sobre cómo es realmente la Cuba actual. Conservo la ilusión y las esperanzas de poder viajar pronto a Brasil. No sé cómo voy a hacerlo, pero me da la impresión de que estas restricciones de viajes que existen en mi país no van a durar mucho tiempo más. Por tanto, me gustaría mantener este vínculo con el público brasileño y decirle, espérenme, estoy por llegar. Eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência aqui me permita ler a carta que eu enviei ao presidente Fidel Castro, com carinho ao presidente Fidel Castro Rus. Honrado em escrever para caros amigos, como também o faz o ex-presidente Fidel Castro, aproveito esta oportunidade para lhe fazer um apelo público. Quem escreve é um senador do Partido dos Trabalhadores, eleito em outubro de 2006 para o terceiro mandato pelo Estado de São Paulo, com 8.986.803 votos. 48% dos votos no Estado. Sempre mantive com as autoridades de Cuba um relacionamento de respeito e amizade. Quando presidente da Câmara Municipal de São Paulo, 1989 e 90, estive com Vossa Excelência, juntamente com a prefeita Luísa Erondina de Souza, em audiência no Horto Florestal de São Paulo. Visitei Cuba em 4 oportunidades, 2 nos anos 90, uma com meu filho André, quando participei de atividade voluntária da construção em Havana, e outra vez com minha família, naquela vez com Jorge Ferreira, que testemunhou isto, e outra vez com minha família, 2 vezes em 2009, quando fui recebido por Sérgio Cervantes, amigo do Brasil, e quando realizei palestras sobre a renda básica de cidadania no Encontro Internacional de Economistas sobre Globalização e Problemas de Desenvolvimento pela Associação Nacional de Economistas de Cuba. Nesta ocasião, considerei muito positiva a pluralidade de ideias no evento, que contou inclusive com a participação de 3 economistas norte-americanos laureados com o Prêmio Nobel de Economia. Tenho sido solidário a Cuba para que os Estados Unidos encerrem o quanto antes o embargo que tantas dificuldades tem causado ao desenvolvimento de seu país. Assim como fez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, considerei positiva a decisão do governo cubano de realizar um acordo com a Igreja Católica pela qual foram libertadas pessoas detidas por razões políticas e que foram autorizadas a viver na Espanha. Senhor presidente, meu apelo é para que recomende às autoridades cubanas autorizarem a senhora Ioane Sanches, responsável pelo blog Geração Y, viajar ao Brasil para participar da exibição do documentário realizado pelo Sr. Cláudio Galvão na cidade de Jequié, Bahia, em 26 de novembro próximo. Considero muito importante a disposição do governo do presidente Lula de colaborar com a evolução de Cuba, conforme expressou em sua última carta ao presidente Raul Castro. Tenho a convicção
de que essa cooperação se fortalecerá na medida em que o Brasil e Cuba consolidem a democracia e a liberdade de expressão. Respeitosamente, senador Eduardo Matarazzo Suplicy. Eu encaminhei esta carta no dia 19 de outubro ao senhor embaixador Carlos Rafael Zamora Rodrigues, da Embaixada de Cuba, onde eu solicito a gentileza de enviar a carta anexa, a qual será publicada como artigo pela revista Caros Amigos em novembro próximo, ao excelentíssimo senhor presidente Fidel Castro Ruz. Lembro ao senhor embaixador que aguardo a oportunidade de conversarmos pessoalmente. Tenho a convicção de que o embaixador do Brasil em Cuba sempre estará aberto ao diálogo com qualquer representante da Assembleia Nacional de Cuba. Então, aqui reitero ao senhor embaixador Carlos Rafael Zamora Rodrigues que possa tratar com todo respeito a um embaixador, a um senador brasileiro e possa enviar esta carta e responder qual é a decisão de Cuba. Quiero informarle a Honduras y el mundo, el presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, que él se encuentra ya en Honduras. Déjame hacer unas 5 minutos aquí, terminar una entrevista con CNN y BBC de Londres, y ahí voy con vos, te dedico todo el espacio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien, no hay problema. El presidente Zelaya, le damos la deferencia al presidente Javier, porque el presidente Zelaya está haciendo noticia en el mundo, está hablando con CNN, está hablando con BBC de Londres, y Cholusat Sur, tranquilo, esperamos acá esta reacción con el presidente Zelaya porque no hay prisa. El mundo es el que tiene que darse cuenta de esta noticia. Cuando lo tengamos ya en CNN, nos conectamos con CNN para escuchar al presidente y luego en un diálogo con nosotros. Quiero informarle a la gente que quiere ver las imágenes que por lo irregular que es Tegucigalpa, es difícil que nuestras parabólicas satelitales puedan tener acceso en este momento al punto referencial que nos hace en este momento enviarle la señal hasta sus hogares. Aquí están las primeras declaraciones que el presidente Zelaya Rosales ha brindado a esta casa televisora, Canal 36, Cholusat Sur. Adelante. Estoy aquí en Tegucigalpa, decidido a la reconstrucción de la democracia, a llamar al diálogo para los hondureños, y estoy haciendo unos arreglos por lo cual no puedo entretenerme ahora en el teléfono, pero te ofrezco dentro de un poco de tiempo darte más detalles. Gracias a Dios, gracias al pueblo, gracias a la comunidad internacional y gracias a ti, Edras, y gracias a los que han estado en esta lucha. Ya estamos aquí en la capital de Honduras. Tenemos que cortar al presidente de la República de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, porque el gobierno de Honduras nos está obligando a ir a una cadena de radio y televisión. Andrea Sibori de Telesur, tenemos que cortar aquí en Honduras, Andrea,
porque el gobierno nos obliga a ir a una cadena de radio y televisión que tenemos que respetar en Honduras. Adelante. En este sentido, pues yo quiero decirle a ustedes que no hay absolutamente nada de cierto en lo que ellos están transmitiendo en este momento para el pueblo y para el mundo entero. ¿Cómo le llama usted esto, señor presidente? Este se llama un terrorismo mediático. A todas las radioemisoras. No mentimos, no injuriamos, no calumniamos y por decir la verdad nos quieren acusar de terroristas mediáticos. Enhorabuena. Existe una fuerza en el hondureño, proveniente del simple hecho de vivir, que condiciona su destino positivamente. Esta fuerza se vuelve visible en cada instante a través de la información veraz, que tiende a trascender del individuo en una comunión con el país. No intentamos convencer, solo buscamos informar. Sol En este momento se está rodando un documental sobre Canal 36 para Brasil. Un saludo para la gente de Brasil que está en este momento elaborando un documental de lo que ha ocurrido en Canal 36. Hemos recibido a tanta prensa extranjera que se ha interesado en el caso nuestro, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de tantos países de Europa que han venido acá para hacer documentales de nosotros sobre lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en este momento. Hoy un productor brasileño, Claudio Gabão, está con nosotros haciendo un documental. Este Claudio es un productor internacional que ha hecho importantes documentales, laureado con mucho éxito, y Claudio hoy ha decidido hacer un documental de lo que ha ocurrido en el golpe y especialmente cómo la prensa, como nosotros en el Canal 36, nos hemos visto afectados. Así que un saludo para los productores de este documental que están aquí en vivo en el canal haciendo el trabajo que ya les toma más de 18 horas de estar trabajando sobre Canal 36. Yo soy Esdras Amado López, nací en la ciudad de Choluteca, al sur de la capital de la República de Honduras, y desde muy temprana edad yo quise ser periodista. Iba a las radioemisoras locales a ver cómo trabajaban los periodistas, y muy joven logré tener un programa de deportes. Me acuerdo que se llamaba El Micrófono Rojo, y ahí ofrecía noticias deportivas. Me gustaba bastante, hacía mis tareas y tomaba una bicicleta para ir a la radio y para hacer el programa de 1 hora. Logré vender mis anuncios publicitarios para ganar algún dinero. Y cuando terminé mi secundaria viajé para Tegucigalpa. No tenía más que un blue jeans, unas camisetas, un par de tenis y un par de zapatos. Y vine muy joven solo a la capital a estudiar periodismo. Estudié periodismo. Me conecté con una radioemisora de cobertura nacional y traté de hacer periodismo deportivo, pero era bien difícil porque había una competencia muy grande y me daba muy poca participación.
logré graduarme de la Escuela de Periodismo de Honduras y conseguí una beca para ir a Estados Unidos a estudiar radio y televisión, broadcasting. Cuando volví me conecté con un canal de televisión y creo que me fue muy bien. Fui uno de los mejores reporteros. Introduje a la televisión de Honduras la parte de producción de noticias que no existía antes. Me convertí en el primer productor de noticias. Cubría la Casa de Gobierno como mi fuente primigenia, la fuente más importante. Cubrí a varios presidentes de Honduras y tuve la oportunidad de viajar por el mundo. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas. Les saludamos directamente desde Nueva York. A mis espaldas el edificio de las Naciones Unidas. Presidente Uribe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Les saludamos desde Trinidad y Tobago en la cobertura de la quinta cumbre de las Américas a través de Cholusat Sur. Presidente, ¿confía en los cambios que se anuncian para América Latina y Estados Unidos? Bueno, ha sido una reunión bastante distendida. Desde la Casa Blanca en Washington, soy Esdras Amado López. Así se informa. Haciendo noticias y entrevistando a gente importante. Y cuando terminó el ciclo mío en esta televisora para la que trabajaba, pues decidí hacer un alto en el camino y ver qué otras cosas más podía hacer, porque llegó un momento que ya no había más que hacer. Había hecho todo lo que un reportero desea hacer. Así que monté una empresa que se dedicaba a hacer documentales, a filmar bodas, cumpleaños, bautizos, y después de ser un periodista estrella me convertí en un productor de bodas y cumpleaños. Luego tuve la oportunidad de arrancar con mi propio noticiero en octubre del 99 y salimos al aire con Así se informa. Seguimos creyendo en su programa porque lo que el licenciado Esdras Amado López y Así se informa se cumple porque se cumple. Gracias, señor, por su llamada. Y de nuevo innovamos en la televisión de Honduras porque de un noticiero surgió un canal de televisión. Era tanta la influencia que cogió nuestro noticiero que era necesario tener un canal de televisión. Normalmente esto sucede al contrario. Primero se instalan las compañías de televisión y luego se forman los noticieros. Pero en el caso nuestro fue al contrario. Yo inicié con un noticiero y abrimos un canal de televisión. El noticiero del pueblo en ese instante al aire va, con Esdras Amado López y un gran equipo profesional. Estamos en todas partes, en toditita mi gran nación, sirviendo como ninguno a la población, sirviendo como ninguno a la población. En el pueblo se nos quiere, pues le servimos de corazón. Recogemos su basura y compartimos todo su dolor. Denuncias y comentarios sin restricciones al aire van, porque usted tiene derecho y porque usted es parte de nuestro afán. Porque usted tiene derecho y porque usted es parte de nuestro afán. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de mi nación. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de la nación. En la sala de emergencias y en los juzgados también está un equipo de noticias sirviendo a toda la comunidad.
En la Casa de Gobierno y en el Congreso estamos ya, informándoles a ustedes con toda veracidad. Informándoles a ustedes con toda veracidad. Y la guerra a la basura, seguro estamos, no va a parar. Porque aquí lo que queremos es poner limpia la capital. Y lo mejor de la vida tiene cabida aquí también. Todavía hay esperanza, por eso estamos para orientar. Todavía hay esperanza, por eso estamos para orientar. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de mi nación. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de la población. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de mi nación. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de la población. Ya tenemos casi 10 años, 11 años de estar en el aire con el noticiero y el canal, tiene 2 años menos. Y hemos logrado penetrar en el corazón del pueblo de Honduras. Canal 36 y el noticiero Así se informa son juntos los medios de mayor credibilidad en el país. Le hemos dicho siempre la verdad a la gente, no tenemos por qué ocultarle la verdad a la gente. ¿Usted sabe lo que implica que la OEA diga eliminamos a Honduras del concierto de las naciones? Eso es sumamente delicado. Este canal, este medio de comunicación no pertenece a los grupos de poder de Honduras. Es un medio de comunicación independiente. No tengo socios que estén vinculados a bancos, a petróleo, que estén vinculados a otras empresas. Esta es una empresa exclusivamente dedicada a hacer noticias. Y el no tener compromisos con nadie, esto nos permite decir la verdad, decirle la verdad al pueblo de Honduras. El pueblo de Honduras es necesario nada más para ir a votar. Y el voto legitimiza la entronización de un partido o de un presidente en el poder. Por lo demás, a nadie le interesa. Y eso lo veníamos diciendo. Este no es un pleito personal entre un sector de la hondureñidad contra un régimen. Este es un problema eminentemente político. Así que eso lo ha aplaudido por una parte el pueblo y por otra parte hemos sido una amenaza para los grupos fácticos de poder en Honduras que se ven de pronto descubiertos por nuestros trabajos de investigación periodística. Denunciamos con fortaleza, denunciamos de frente lo que está ocurriendo y eso incomoda a muchos sectores de la hondureñidad. Eso nos ha traído problemas, a mí me han demandado, me han llevado a los tribunales, me están amenazando de muerte. Yo quiero directamente pedir enérgicamente al Canal 36, a Radio Globo, a Radio Progreso, a Radio 1 y a otras emisoras del país que terminen esa campaña de odio, de rencor, de deseo de ver más sangre en nuestro país. Y en lo más reciente, pues el canal ha sido cerrado por la dictadura, nos han perseguido. Mire, ahí están penetrando al canal y si ustedes vieron, no hay ninguna orden para penetrar al canal. Ahí están entrando, no hay ninguna orden, no cometimos ningún delito. Esto se los pido en el nombre de la prensa libre, no debería volver a ocurrir. Ahí van, miren, van entrando al canal sin ninguna orden, sin ningún delito, sin ninguna cuestión. Esto es un atentado contra la libertad de prensa que por el amor de Dios no debe volver a ocurrir. Aquellos medios que no creían en esto, ahí están entrando a los estudios de Radio La Catracha, en nuestro segundo nivel. Es el tercer nivel, me están corrigiendo acá.
Vean ustedes. O sea, están adentro del edificio. Esto, por el amor de Dios, no lo repitan nunca más a ningún medio, por muy pequeño que sea, no es correcto. Si estamos buscando la paz, la democracia, esto por favor no puede ocurrir. Vean, ahí está el canal, los militares están adentro con armas pesadas adentro de un canal de televisión. La ley de emisión del pensamiento dice que ningún canal puede ser objeto de este tipo de acciones. Ahí van entrando ya aquí donde me encuentro yo. Este es el cuarto piso del edificio. Están adentro de nuestros estudios, vean ustedes, hombres armados. Esto, por la libertad de expresión, no debe pasar. Esto no debe repetirse nunca más en la historia, por el amor de Dios. Por el derecho a informar, no debe pasar nunca. Nunca debe pasar esto, por favor. Quieren liquidarnos, quieren sacarnos del mercado. Nos han querido asfixiar económicamente, pero yo creo que el tiempo nos está dando la razón y está prevaleciendo la verdad. Hemos pasado una situación muy difícil con el golpe de Estado. Nuestro medio, ahora que estoy hablando con ustedes, es señalado por el régimen de facto de ser responsable de la provocación de una ola de violencia en el país, cosa que no es cierta. ¡Bájate, negro! ¡Abajo! ¡La pija de aquí! ¡Por atrás! Estas situaciones nos ponen en una posición adversa con el gobierno, donde se evidencia el malestar del gobierno para con nosotros, donde se evidencia el enojo del gobierno de facto para con nosotros, pero eso, lejos de preocuparnos y de atemorizarnos, por el contrario, nos da fortaleza para seguir adelante y para seguir informándole al pueblo hondureño con la verdad, porque eso es lo único que tenemos, la verdad, y el pueblo hondureño necesita que le digamos la verdad. Y mientras Canal 36 esté en el aire, y mientras Dios me permita vivir, y mientras no sea blanco de los sicarios de un régimen de facto, yo seguiré diciéndole la verdad al pueblo en los noticieros que el pueblo de Honduras ha decidido ver. ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, negro! ¡Abajo! ¡La pija de aquí! ¡Por atrás! Yo quiero decirles que Canal 36 no es un medio de comunicación que pertenece a un gobierno. Yo no soy periodista de 4 años. Yo nunca he puesto el trabajo periodístico que yo hago al servicio de ningún gobierno. Los enemigos del Canal 36 nos quieren ubicar del lado de Mel Zelaya. Canal 36 no está del lado de ninguna institución, no está del lado de ningún sector, más que del lado del pueblo. Quiero aclarar eso. ¿En qué país estamos viviendo? ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? ¿Quedarnos con las manos cruzadas?
No lo vamos a hacer famosos un rato. Yo ya di lo que iba a dar, hermano. A mis 51 años no pierdo nada. Lo que usted piense con ese fusil, yo aquí estoy sin nada. Usted puede hacer ahorita lo que usted quiera. Pero tanto se sintió usted con ese fusil como me lo sentí yo cuando lo tenía en la mano. Y ahorita la única diferencia es que usted tiene su uniforme y yo ahorita no lo tengo. En el caso del golpe de Estado, nosotros condenamos el golpe de Estado y creemos que se violentó la Constitución de la República. Y lo que hemos estado defendiendo es que cosas como estas no deben ocurrir en Honduras. La gente asoció esta posición nuestra a un nexo con Zelaya, pero le hubiese pasado a Zelaya o le hubiese pasado a Juan Pérez o le hubiese pasado a cualquier presidente democráticamente electo, nuestra posición hubiese sido la misma. Se rompió un orden constitucional y defendimos la democracia y estamos defendiendo la democracia. Estamos defendiendo la Constitución de la República de Honduras. Los golpes de Estado deben quedar en el pasado, no deben permitirse más en nuestros países. El día del golpe de Estado, Canal 36 fue militarizado por un batallón de hombres fuertemente armados, con bayonetas, con rifles, con una fuerza salvaje. Penetraron a nuestro canal y nos clausuraron las emisiones de noticias durante más de 100 horas, equivalente más o menos a 8 días. Estuvimos fuera del aire porque el canal fue ocupado de manera ilegal por los militares. Cuando logramos volver al aire, seguimos con nuestra posición porque el propósito de los golpistas era amedrentar a Canal 36. El propósito de los golpistas era callarnos para que no dijéramos la verdad, para que nos plegáramos y dijéramos que lo que había ocurrido era una sucesión presidencial, que era lo que el país necesitaba. Y una vez volvimos al aire, seguimos manteniendo nuestra posición, declarándole a Honduras y al mundo que lo que había ocurrido aquí era un golpe de Estado. Y así pues comenzó de nuevo la persecución contra nosotros. Nos cortaban la energía eléctrica, nos cortaron la publicidad, los empresarios no estaban de acuerdo con nuestros comentarios y suspendieron su pauta publicitaria con nosotros. Nos lanzaron una bomba en el parqueo del edificio, nos quemaron los transmisores del Canal 36 con químicos altamente destructivos. Corre video, por favor. Ahí está la abogada Sandra Ponce con todo un equipo, el fiscal Griffin, y ahí va la abogada. El audio original con Alan Fiallos. De la Dirección Nacional de Investigación Criminal proceden a llegar a este punto en donde se ubican los transmisores de Canal 36. En este momento acá también se cuenta con la presencia del licenciado Trasomado López, gerente propietario del Canal 36, del señor presidente del Colegio de Abogados de Honduras, don Oscar García, y se procede a hacer la inspección correspondiente. Bueno, y ahí está la descripción que hacía Alan Fiallos. Ha tenido que ir la abogada Sandra Ponce y ordenar que se encienda el transmisor que nos permite tener la señal en el aire. Ahí está el abogado Marco Antonio Zelaya también, el abogado de la empresa, el abogado Oscar García y la abogada Sandra Ponce. Ahí ven los transmisores. Este es un operativo sin precedente en la historia del periodismo de Honduras, sin precedente para un canal de televisión, y el momento que estábamos esperando, se prenden los transmisores. Que viva la prensa libre. Vamos para acá. Nos interfirieron nuestra señal satelital para que Honduras no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Nos interfirieron nuestro enlace de microondas locales para que el pueblo tampoco nos viera localmente. Y nos han perseguido como ustedes no tienen una idea. Yo soy un perseguido político por el régimen de Roberto Micheletti Bahín. Repito, soy un perseguido político. Es la primera vez que un periodista de Latinoamérica se ve en una situación así. Yo soy periodista y aquí está mi carnet. ¿Y todavía anda eso del colegio? Lo voy a respetar siempre porque soy gremialista. Yo soy periodista. Normalmente el periodista
es tratado de sacarlo del aire, pero ya la forma sistemática en la que se han venido dando estos sucesos contra Canal 36 me vuelve a mí un perseguido político por mis ideas, por mi pensamiento y por la intolerancia del régimen de facto en Honduras. Después de lo ocurrido durante el golpe de Estado, el gobierno ordenó usar a los militares para que vinieran y desmantelaran todos mis equipos. Se llevaron microondas, se llevaron computadoras, se llevaron los switchers, los de audio, los distribuidores de video, los distribuidores de todo. Me dejaron el canal sin nada. El canal quedó pelado, el canal quedó sin nada, con la impunidad, sin un juez, sin un fiscal. Se llevaron los equipos para callarme a mí. A ninguno, con ningún otro medio de comunicación en Honduras se han ensañado tanto como lo han hecho con nosotros. El propósito es callarnos, pero aquí estamos de pie, estamos firmes y hasta hoy no nos han podido callar. Solo una bala certera de un militar o de un sicario que me pegue en la frente me podrá callar. De lo contrario, yo no voy a callarme, yo seguiré diciendo la verdad que el pueblo hondureño debe saber. Comenzamos con informaciones de última hora. Última hora. Atención, mucha atención. El Ministerio Público, a través de la fiscal de los derechos humanos, abogada Sandra Ponce, ordena la reapertura de Canal 36 después de estar fuera del aire por más de 100 horas. Atención, la reapertura del Canal 36 se efectúa sin restricción alguna a la libertad de prensa, aseguró la fiscal de los derechos humanos, Sandra Ponce. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Óscar García, fue garante de la reanudación de las transmisiones de Canal 36. Felicitar al Ministerio Público, pues a través de la Fiscalía de los Derechos Humanos se ha restablecido una garantía constitucional como es la de libre emisión del pensamiento, el poder expresarse libremente en nuestro país. Vivimos en un país libre, democrático, en el cual no se pueden restringir ninguna garantía establecida en la Constitución. Nosotros hemos sido claros como Colegio de Abogados de Honduras que debemos ser respetuosos de la ley, así como nuestra posición fue de respeto a la Constitución de la República. También hoy venimos a ratificar que se deben de respetar también los derechos constitucionales de los que piensan diferentes a otros. El ejercicio de los derechos de cada ciudadano tienen como límite el disfrute de los derechos de los demás. Esto implica de que todos estamos habilitados y legitimados para expresar nuestras ideas, los demás tienen la obligación de respetarlas y nadie puede hacer uso de la violencia o de la fuerza para impedir que las personas expresen libremente sus opiniones. Dije que en democracia vale pensar diferente, vale tener discrepancias, hay que expresarnos a través de las ideas y no hagamos uso de la violencia. Creo que el país atraviesa una situación difícil, pero la solución no debe de pasar porque se pierdan vidas de gente inocente. Recuperamos los equipos porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría de Prensa, exigió al gobierno la devolución de los equipos. El trabajo de la fiscal de los derechos humanos en Honduras también influyó mucho para que los equipos vinieran de vuelta. Regresaron los equipos y volvimos otra vez al aire. Se dieron cuenta los golpistas que lo que habían cometido es un error que no es perdonado aquí y ni en cualquier parte del mundo.
bájate, bájate. Bájate, pero. Y ese abuso de autoridad lo están pagando ahora. En este momento, el hombre que ordenó que se decomisaran nuestros equipos y se los llevaran a una base militar está siendo en este instante acusado en los tribunales de justicia por abuso de autoridad. O sea que Honduras ha cambiado y en materia de libertad de expresión se está aceptando un precedente. No permitiríamos nunca más que un dictador quiera poner la bota militar sobre una cámara, sobre un micrófono y quiera callar la voz de un periodista independiente. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. No te rindas, no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba. Y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna. Para siempre, jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor. En los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino oscuro está, y Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas.